Don Felipe, don Miguel Ángel, autoridades civiles, hermanos, hermanas, miembros de la Junta de Hermandades, Abarán Cofrades. Como siempre, hoy nos vamos a vestir, si el año pasado nos vestimos de blanco con San Juan, hace un mes justamente de morado con la catalogación del Santísimo Cristo del Extremo, hoy vamos a trabajar en torno a un sentimiento, a una marea verde, a una colección documental que nos va a llevar mucho más atrás en el arraigo a una devoción que ya encontramos rastro a comienzos del 1700, pese a que la iconografía ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Digamos que esta charla tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es exponer la colección documental alusiva a qué encontramos sobre la devoción a San Pedro en la villa de Abarán. Y en segundo lugar, hacer un análisis y puesta en valor de la imagen de San Pedro arrepentido de don José Blanes, sin descuidar otro grupo muy interesante que vamos a presentar. En este sentido, comenzamos la charla. Todo comienza en la garita, en un despacho, con algo muy grande. Comentaba don Felipe que se iba a cumplir el 50 aniversario de la muerte de don José Blanes y se programaron una serie de actividades que tenían prevista una conferencia, que podría haber sido esta, pero el valor documental de todo lo que se fue encontrando hoy aumenta la riqueza expositiva de esta intervención. Abarán es la localidad española con más obras de don José Blanes. En el año 1949 llega el Cristo de la Agonía, más conocido como el Cristo del Silencio. En el 1950 la imagen de San Pedro arrepentido, que es su nombre de catalogación. En el año 1951 llega el Cristo de Medina Celi, que este año cumple su 75 aniversario, y en el 1963 aparece el Cristo yacente. En cuanto a obra religiosa, ya que en cuanto a obra civil encontramos también el busto de Nicolás Gómez Tornero, además del busto de Jesús García Candel, que se encuentra en el patio del Colegio San Pablo. 6 obras civiles y religiosas de un escultor laureado que comenzó esculpiendo en piedra y después de la Guerra Civil consiguió salir adelante esculpiendo imagen religiosa. Pero ¿qué sabemos sobre lo más remoto en cuanto a hermandades y cofradías en la villa de Abarán? No lo vamos a encontrar en libros parroquiales, aunque ya se intentó. No lo vamos a encontrar en documentos fuera de Abarán que no tengan que ver con libros de visitas. Los encontramos justamente en registros notariales. Las personas que estaban cerca de fallecer, digamos que establecía una última fe de voluntades y era el notario de turno quien registraba qué iba a pasar con los bienes de aquellas personas. Gracias a estas fuentes encontramos, a través de un trabajo que ha llevado unos 4 años, una recopilación sobre el origen de todas las hermandades y cofradías de Abarán, que bien podría darnos para otra charla. Fíjense que justamente Pedro Molina Martínez, que era un notario en Blanca, justamente en el 1637, cuando fallece Fernando Maquilón, da la orden de que cuando sus restos sean inhumados deben ir acompañados por el estandarte de la Hermandad del Santísimo la Hermandad del Santísimo Sacramento, la Hermandad de las Benditas Ánimas del Purgatorio y la Virgen del Rosario. 3 hermandades que ya se van aproximando a su 4º centenario. Nos encontramos también que el testamento de Eugenia Hielo Tornero, en el 1744, deja todos los almendros y olivos que habían en el antiguo muro de la ermita para la cofradía del Santísimo Sacramento, para que se invierta todas las ganancias en cera. Así vamos caminando
y encontramos como en el 1743 hay donativos a la Virgen de los Dolores, que ya salía en procesión. También María Bermúdez en el 1773 vuelve a dar fe, que eso nos indica que había un libro de hermanos, un libro de economía, y cómo existía una devoción a Abarán que era la Virgen de los Dolores, algo que se vuelve a ratificar porque en el 1768 encontramos en Totana una reunión donde fue bastante el enfrentamiento. En este documento se da fe que existe discordia en la hermandad de la Virgen de los Dolores de Abarán, porque mientras que una persona dona cera para alumbrar a la Virgen durante la procesión, otros utilizan la cera que sobra para alumbrar la parroquia de San Pablo. ¿Y cómo se solventa dicho problema? Al médico del pueblo se le deposita toda la cera, siendo él el que va cediendo poco a poco lo que se va necesitando. Un documento muy interesante. Es el único documento que conservamos en el cual se da fe que la primera cofradía de Abarán fue la del Sagrado Corazón de Jesús, posteriormente del Santísimo Sacramento. Nos dice el número de hermanos, 72 hermanos y 72 hermanas. O sea, era una cofradía organizada porque tenía libro de hermanos, también libro de economía, porque nos dice lo que donaba cada uno. Y además aparece un presidente, el presidente más antiguo de las hermandades de Abarán, justamente lo encontramos aquí. Y por supuesto, los hermanos Cervantes de Cieza eran quienes dirigían la organización de esta hermandad. Pero en 1728 encontramos a Joseph Gómez, que manda que a su muerte se den 3 reales de cera a la imagen en madera del San Pedro que hay en la iglesia de la Ermita. Gracias a este documento encontramos que ya existía una advocación a San Pedro organizada como hermandad y que posiblemente desfilaba, algo que vamos a corroborar dentro de muy poco con otros documentos. Por tanto, la imagen de San Pedro viene mostrándose junto a la del Eceomo y a la de la ánima bendita del purgatorio como la más antigua, sin olvidar la vocación a la Virgen de los Dolores. En el 1839, justamente un siglo antes de que Abarán experimentase grandes cambios económicos y tecnológicos, un grupo de personas, agradecidos por haberse librado del cólera morbo, inician una actividad muy concreta, como es reconstruir la ermita. Y el día de San Miguel se vuelve a abrir, como sucederá con la iglesia, la de San Pablo. Vienen de Totana. Este documento se encuentra justamente en la parroquia de Santiago, en Totana, y es, bajo mi punto de vista, de los documentos más interesantes de la Semana Santa abaranera, porque en el año 1839 nos habla que existía en la iglesia de la Ermita un Cristo del Eceomo, un San Juan, un San Pedro, una Virgen de los Dolores, además de una Santa Mujer Verónica, y que además existían 5 andas para procesionar. ¿Qué nos está diciendo? Que los santos salían a la calle y que entre dichos santos se encontraba posiblemente el San Pedro al cual esos abaraneros del 1724-1728 les depositaban cera. Claro, llegaría la guerra civil, existiría, bueno, para empezar, la iglesia se dinamitaría y desaparecería todo dicho patrimonio. Cierto es que acaba la guerra civil, pero un día después era Domingo de Ramos. No da tiempo a organizar todas las procesiones. Al año siguiente, debido a la economía, debido sobre todo a la falta de iniciativa que estaba centrada en otros aspectos muy distintos a los profesionales, comienza a aparecer en la Hermandad de San Pedro un nuevo germen. Y ese germen comienza en el año 1942 con una donación.
Un San Pedro que llega donado, y podemos decir que es la primera piedra del siglo XX a partir de la cual la marea verde, la fe a San Pedro, la devoción a San Pedro, empieza de nuevo a tomar importancia. Se trata de una obra que hoy la he visto por primera vez físicamente, como le he comentado a nuestro nazareno de honor, al cual le volvemos a felicitar por el nombramiento, y que fue esculpida, no, fue colada, porque es una obra en pasta de madera que se realizó en el taller de las artes cristianas de Olot y que comenzó a producirse en serie, según he podido observar esta tarde en el catálogo. A partir de 1929 se fue produciendo este San Pedro pues, para toda la geografía española. Un San Pedro que siguió procesionando hasta que en el año 1950 aparece la talla de San Pedro arrepentido de Blanes. Hubieron muchos protagonistas, no sería justo hablar solamente sobre uno de ellos, pero sí que hubieron grandes impulsores que en ese momento, poco a poco, en un momento en el que el gusto era hacer las cosas muy bien, empezaron a darle forma. Ya no se buscaría el volumen de un San Pedro producido en serie, se estaba buscando un San Pedro para Abarán, único. Y según encontramos en la memoria de don Pedro García, nunca mejor podemos decir que el pastor de la ermita fue testigo, fue confidente de cómo en una de las visitas de don José Blanes, posiblemente para ver al Cristo de la Agonía o del Silencio, que en el año 1949 pisó las calles sabaraneras por primera vez, al parecer forzaron un poco el encuentro con don José Blanes y tanto don Pedro García junto a Rafael de la Lucrecia, según encontramos en su memoria, se encontraron con él casualmente en la iglesia de la ermita y bien pudieron haber utilizado una casa, un banco para sentarse, pero no. En ese momento la socialización abaranera y la grandeza y la humildad abaranera vino, según nos cuenta, a hacerse presente en un bar en Abarán. Y en ese bar se le fue dando forma a una imagen que ya ha cumplido sus 75 años. Sería estrenada en la tarde del Jueves Santo de 1950, ya que hasta que no entra el nuevo orden litúrgico que cambia los horarios y los ritos a lo largo de la misa, nos encontramos que las procesiones, lo más parecido a lo que se realiza en Abarán actualmente, en miércoles santo por la noche, en Abarán no había procesión de miércoles santo, se hacía Jueves Santo. Y fue un Jueves Santo cuando se bendijo, que por cierto llovió, la imagen de San Pedro, doble bendición y doble legado, como vamos a ver. San Pedro presenta como novedades una nueva imagen de su titular, obra magnífica del escultor José Blanes, y también se presenta un estandarte, que todos lo conocemos. San Juan lucirá un nuevo sistema de iluminación que fue recuperado del Ecoparque, hará cosa de hace un mes y medio, y que volvió a ser cedido a la misma hermandad. Cuidado con lo que se tira cuando se compra la casa. De hecho, se vinieron a recuperar tulipas esculpidas, las bombillas, los cables liados con lía y varios gorros. Lo más interesante que vamos a encontrar con respecto a la imagen de San Pedro arrepentido es el mensaje de don José Blanes. José Blanes era escultor religioso, pero no era una persona de profundas creencias religiosas. Lo que hacía que cualquier obra que encontramos tiene un componente universal que responde a cualquiera de las 21 fortalezas humanas que podemos identificar. Él realmente no esculpió una imagen religiosa, otra cosa es que le encargaran una imagen religiosa, pero como vamos a ver, representó una fortaleza humana universal como es el arrepentimiento, y lo hizo muy bien.
con unos detalles muy directos y otros un poco camuflados, como vamos a encontrar. Pero sí, entre el 5 de junio de 1949 y el 25 de marzo de 1950, gracias a las cartas que se conservan, podemos saber qué fue lo que sucedió en cada momento. Comenzamos diciendo que obviamente la imagen de San Pedro es una imagen de 1,86 m, tallada totalmente en madera, policromada, al óleo y que además incorpora elementos metálicos en oro de ley. Todo comenzaría en Madrid, en el estudio Hortel, el 5 de junio de 1949, cuando don Pedro García emite un giro de 3.000 pesetas para hacer un boceto en barro. En aquel momento, si no se pagaba el boceto, el escultor perdía lo más importante, que era su tiempo, que como vamos a ver también, don José Planes, al mismo tiempo que esculpió San Pedro, esculpió otras 5 obras más, lo que hace que este San Pedro comparta muchos detalles con respecto a otras obras. 17 de noviembre de 1949, en 5 meses ya se tiene esculpido el San Pedro, 1,86 m. De hecho, desde Abarán se pide el tamaño de la peana. ¿Por qué? Porque se quiere desechar el trono antiguo y empezar a ver de qué manera se le puede dar un poco de grandeza a la nueva obra con un trono que, si bien no va a ser el definitivo, tiene que sacar del paso a una obra que cuando llegó a Abarán fue la más voluminosa, además de una obra de muy alta calidad artística, como vamos a ver. El 17 de enero de 1950, un dato muy importante, los doradores se están dorando. ¿Qué quiere decir? Que la imagen ha sido terminada de manera fina, ha sido lijada, la han cubierto totalmente de yeso, han lijado el yeso, no queda ni un poro, pero lo han cubierto de planchas de oro desde los pies hasta el pecho, y veremos para qué. El 4 de marzo de 1950 se pide de Abarán un poco de seriedad, que está cerca el Jueves Santo, que se requiere unos plazos para para instalar la imagen en un trono, y cuidado con lo que dice don José Planes. Sí, yo soy una persona seria, ustedes van a tener el San Pedro, pero antes, como obra de arte que es, antes de obra religiosa, como obra de arte que es, la voy a presentar en la exposición de en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que venía a ser el foro más crítico de las obras que se iban presentando. Y se compromete que, como muy tarde, el día 15, pues estaría en Abarán. Y gracias a la doctora María Dolores Piñera, la mujer del restaurador del patrimonio Juan Antonio Fernández Labaña, encontramos el vídeo del nodo en el cual el San Pedro de Abarán salió en el nodo, junto a las otras 4 obras que don José Planes llevó a esa exposición, donde mezcló la imagen civil junto a la imagen religiosa. Un vídeo que llegaría a todas las personas que en aquel momento tenían televisor. Abarán en blanco y negro a través del San Pedro, que ya ha cumplido su 76 aniversario. Llevaría varias obras. En una de las cartas se preocupaba don Pedro de los plazos y decía don José Planes: estése tranquilo, porque al mismo tiempo que estoy haciendo el descendimiento para Ayamonte, estoy aprovechando para ultimar el San Pedro. Veremos que aquí vamos a ver el descendimiento de Ayamonte, que inicialmente iba a tener 7 imágenes, pero acabó en 5. Cuidado con ese perfil que nos puede despistar. Aquí tenemos San Pedro. Recibe otro giro de 6.000 pesetas
Y lo que nos encontramos, una imagen de 1,86 m, tallada, policromada, con oro, lo que hace lo siguiente, o lo que da la siguiente sensación. Una vez que había sido cubierto de placas metálicas de oro, tan finas como el papel de fumar, se pintaba con dos colores, que son los que predominan. El color verde, alusivo a la esperanza, y el color marrón, alusivo a la humildad. Puede que sea muy cotidiano ver San Pedro y no encontrar grandes detalles, pero fíjense, en primer lugar, no es un San Pedro inmediatamente presentado antes de que el gallo cante, no es un San Pedro joven, es un San Pedro que ha pasado toda una vida con un arrepentimiento que sigue arrastrando cerca de su vejez. Aunque le pongamos el gallo, Planes no hizo un San Pedro para aludir al momento inmediato a cuando traiciona a su maestro. Es un hombre que ha sufrido durante toda la vida y todavía sigue con esas entradas, con ese pelo blanco, pensando en lo que hizo. No es digno de recibir las llaves del cielo. Planes utiliza un recurso artístico muy interesante. No hay contacto físico entre las manos y las llaves. Lo que hace es apretar contra la muñeca la llave, contra el pecho, al mismo tiempo que anatómicamente ese cuello ansioso, desgarrado, evita cualquier palabra por la boca. Es una posición anatómica de mucho estrés que posiblemente no seríamos capaces de hablar, si acaso a un quejido. Otro rasgo muy interesante, no aparece ni una lágrima en la cara de San Pedro. Si Planes hubiera depositado una lágrima, no sería un hombre arrepentido, sería un hombre derrotado. Y la derrota no es una fortaleza humana. La justicia, la apertura, la creatividad, la opción de cambio y la aceptación sí lo son, como la justicia. Un color marrón que cae por el hombro, como los grandes profetas, aludiendo a la humildad. Y un color verde que alude a la esperanza. Por cierto, se dice que la unción de una obra religiosa hace referencia a aquel motivo a través del cual arrastra la vista y convierte a la persona que está mirando. Bajo mi punto de vista, la unción o la parte más impactante del San Pedro que tenemos son las manos y justamente todo el núcleo del cuello, todo el núcleo anatómico del cuello, por la palabra que no nos va a decir y que la tenemos que imaginar nosotros, y también la fuerza de una llave que todavía no es digno de aceptarlas. Pero qué maravilla, la mujer de Planes, una vez que se policromó toda la obra, se dedicó con un punzón a ir retirando la policromía, haciendo todo este tipo de formas. Una forma clásica que la encontramos en grandes obras, y en este Salón de Tronos encontramos una gran obra de finales, bueno, del nuevo milenio, como es el caso de la Santa María Magdalena de Pepe Hernández, que utiliza la misma policromía y el mismo tipo de dibujo sobre oro, en este caso de 33 quilates. Había que desplazarse justamente hacia la localidad y no conformarnos con las imágenes que encontrábamos. Les aseguro que si estamos presentes, casi con total certeza, ¿por qué Planes hizo en 8 meses 7 imágenes? Comparando la documentación, vemos que primero creó San Pedro. Qué casualidad que la última imagen que creó fue, con respecto al descendimiento, la última imagen que creó fue esta. Parto de la hipótesis que Planes extrajo los puntos o las medidas del San Pedro que tenemos y para ahorrar tiempo los desplazó a otros bloques de madera
Y de hecho podemos encontrar la misma persona con una diferencia de unos 40 años, con la misma policromía, es decir, los mismos colores, los mismos tonos y los mismos dibujos. Va pasando el tiempo, vemos que hay una devoción que es de comienzo del siglo XVIII, pero una imagen de palabras mayúsculas requería unas andas en mayúsculas. Gracias a la documentación que se conserva sobre la obra artística, en este caso del malagueño Juan Solano, al cual le debemos en este Salón de Tronos las andas de San Juan, las andas de la Samaritana y de Santa María Magdalena, las andas de San Pedro, partes también del trono del Santísimo Cristo de Lecemos, el antiguo. De hecho, la bola o el jarrón que actualmente se conserva en el nuevo trono de los traslados también lo realizó Solano. Por cierto, San Pedro costó no más que 13.000 pesetas. En el año 55, el trono de Solano, 14.600, que era mucho dinero. 13.000 pesetas en el año 1950 era lo equivalente, según el índice de precio que tenemos actualmente, y el precio, es decir, el valor adquisitivo, 13.000 pesetas de 1950 era lo equivalente a 81.000 euros, calculado hoy en una hoja de cálculo según la inteligencia artificial, aunque somos más partidarios de la inteligencia natural, pero poco se desvía. Y el trono de Solano costó un poquito más, 14.600. Un trono creado a la corla. ¿Qué significa un dorado a la corla? Una vez que se ha creado todo el trono, se ha esculpido, se le han incorporado todas las volutas, los detalles, las hojas de arcanto, lo que se hace es que se cubre de nuevo con yeso y cuando no queda ningún poro, se le ponen placas, en este caso metálicas. Y en lugar de realizar un bruñido, el bruñido es la tarea que los doradores deben llevar al dedillo. Consiste en que con un puntero, imagínense un bolígrafo Bic que tiene una punta roma, pues esa punta es de ágata, un mineral que pues, por su suavidad y que carece de poros, permite todavía hacer mucho más fino y quitar todas las arrugas, planchar este tipo de dorado. Luego algunos utilizaban incluso un soplete para darle un tono envejecido y se da un efecto de espejo, sin ser oro de primera ley, como solemos decir. Y qué bonito quedaría el trono ese primer año cuando se invierten 3.000 pesetas, primero 13.000, luego 14.600 y luego 3.000 pesetas solamente en poner bombillas, instalación eléctrica y cables de 40 metros de largo para poder iluminar a San Pedro por la calle de Abarán. Este documento se lo agradecemos a Pedro, que nos lo ha mandado desde Madrid, y nos indica que no solo era equilibrar la imagen de Planes junto a las andas, un altar andante, como seguimos viendo, sino que también había que darle luz. Y qué decir de los primeros años en los cuales se desfilaba con flores hechas de forma artesanal, no eran flores naturales, pero era una manera de encontrar lo que la naturaleza nos daba. Eso significaba que se medía todo de una manera ambiciosa, pero también muy detallista. Es cierto que la imagen de San Pedro se cedió el viernes 5 de abril del 2024, aunque cuando se adquirió quedó claro que era una imagen que en el momento en el que fuese expuesta al culto pertenecía a la iglesia de San Pablo, se decidió iniciar protocolo de cesión como paso previo también a una restauración, de la cual hablaremos. Y qué decir que la Hermandad de San Pedro se convierte en Abarán en la única que dispone de dos grandes tesoros. No solo la talla de San Pedro arrepentido, única, sino también la del señor Montesino, que creó en los últimos momentos de su vida
un grupo que sigue conservando, pese a la diferencia estética, grandes características. Conservamos una vejez, conservamos un arrepentimiento y sumamos una nueva fortaleza humana, no soy digno, es decir, al arrepentimiento se suma la humildad. Todo en un pequeño anda que nos acompaña cada mañana de Viernes Santo. Viendo que actualmente la Junta de Hermandades no dispone de una comisión de arte, y si existiera una comisión de arte debería funcionar con una premisa fundamental: no tocar. Con esas dos palabras, no tocar, ganaríamos mucho. Y no tocar significa que antes de tocar, pensar. Y antes de pensar, pedir opinión. Son propuestas que realizo a nivel personal con respecto a una joya que la tenemos aquí. Viendo una que se le hizo, en primer lugar, es una obra que nunca ha sido intervenida. Es decir, no se le ha reparado nada, no se le ha añadido óleo, no se ha modificado, pero sí que encontramos por los componentes atmosféricos, por la lluvia, por el roce de los plásticos, incluso cuando se le ponen y se retira con mucho cariño, encontramos que es una obra que después de 76 años presenta pequeñas taras, unas porque las tiene que tener, porque la madera siempre es viva y se sigue moviendo, como puede demostrar posiblemente un estudio en rayos X, porque es cierto que la talla tiene una grieta externa que posiblemente anuncie algo más de lo que hay por dentro. Pero lanzo una propuesta de conservación, no para San Pedro, sino para todas las hermandades y cofradías. En primer lugar, cuidado con el tiempo. El hecho de salir con un plástico, aún cuando está chispeando, haciendo la consulta oportuna, el propio plástico cuando es retirado genera más problemas que el agua en escorrentía. ¿Por qué? Sí que aparece en este San Pedro lo siguiente: la pintura se escama y, observado al microscopio, cuando la pintura se escama, crea una cresta. Cuando crea una cresta y se le pasa un plumero, esa cresta puede caer y deja un espacio sin pintura. Cuando se pasa un trapo se puede arrancar, pero es que cuando se le retira un plástico, directamente no solamente hay una fricción que retira la superficie o la pátina de pintura, sino que además deteriora otras partes, como es el caso de los hombros y como es el caso de la cabeza. Qué difícil es cuando decimos si salimos o si no salimos. Pero mirando en hemeroteca, han sido hasta 2 años en los cuales se ha procesionado Domingo de Resurrección, primero chispeando y luego con una lluvia que pilló por la calle. Cuidado, lo más peligroso no es la lluvia, son los plásticos cuando se van a retirar. El óleo se puede repintar, pero si se retira la capa del óleo, estamos retirando cada pincelada, cada pensamiento que José Blanes fue incorporando en una obra. ¿Qué decir de la manipulación? Cada imagen debe, en primer lugar, trasladarse de manera muy justificada. Y una vez que se traslada de forma justificada, lo más importante es saber cómo se tiene que trasladar. En el caso de San Pedro, si se realizase el estudio radiológico, se podría ver, en función de la estructura interna, cuáles serían los mejores lugares para poder trasladarla. Si se le coge de los codos, si se coge de la veana. Y es algo en lo cual tenemos que reflexionar. Volvemos a decir que tiene una grieta importante. El estado de conservación también depende de algo muy característico de Abraham, de las cuestas. Llega un momento que esta talla realmente no se talló, y lo puedo decir porque es cierto. José Blanes talló la talla de San Pedro sin saber lo que aquí sucedía Domingo de Resurrección. Ojo, hay que conservar el baile, es lo que nos hace únicos. Si somos una Semana Santa única,
tenemos que saber qué es lo que tenemos que conservar. Pero hay que valorar y reflexionar sobre qué tipo de baile especialmente merece San Pedro, primero por su altura, que es la imagen más alta, por su valor artístico, y en tercer lugar, porque no sabemos lo que está sucediendo dentro, en esa estructura interna. Y no quiero crear ningún debate, soy partidario que se baile, y si es de rodillas, domingo de resurrección, como estamos viendo, muy bien, pero cuidado con los movimientos, porque ahora mismo lo estamos moviendo a ciegas y no sabemos lo que nos encontramos dentro. Ojo, tanto para San Pedro como para el resto de obras. Y como línea futura de trabajo, ya se hizo con el Ecceomo de Abarán. Se hizo un estudio, en este caso radiológico. En el caso de San Pedro sería muy interesante realizar un estudio químico para encontrar qué sustancias se utilizaron para el proceso de policromado mediante el óleo, porque si en un futuro hubiese que ser de nuevo restaurado, cuanto más se parezca el material que se vaya a utilizar con respecto al original, más presente se encontrará Blanes. Cuidado, porque a veces cuando decimos qué bonito han dejado la imagen, parece nueva, error, eso no es restauración. Cuando una imagen parece nueva, se ha intervenido. Posiblemente se le ha cambiado la policromía, la intensidad y el mensaje, lo que hace que una imagen deje de ser de un escultor y pase a ser la obra renovada de. Por suerte, la Hermandad de San Pedro siempre habéis cuidado de esta imagen y no se ha alterado nada. Se puede ver lo mismo que vieron los abaraneros en el año 1950. Y el estudio ultravioleta, que permite observar sobre todo, en este caso, las decoloraciones y las variaciones que ha tenido la obra. Como dice siempre Labaña, conservar antes de restaurar. Y con esta charla, y antes de que el gallo cante 3 veces, y antes de darle las gracias por este encuentro entre amigos, entre cofrades, quedarnos con 2 aspectos fundamentales. La Hermandad de San Pedro junto a la Hermandad de la Virgen de los Dolores son las hermandades, y lo vuelvo a decir, son las hermandades más antiquísimas de la villa de Abarán. Cierto es que encontramos una procesión de penitentes, pero eso es otra cosa, es una manifestación penitencial. Y dentro de la clasificación de las hermandades, la Virgen de los Dolores y la Hermandad de San Pedro son hermandades, en este caso, pasionarias. No son de gloria, como es el caso de los patronos, de nuestros santos médicos y la Virgen del Oro. Y no es sacramental, como el caso de la Real Ilustre y Sacramental Cofradía de nuestro Padre Jesús y Tercio de Armaos. Ustedes, debajo del color verde Esperanza, llevan una historia, llevan un genoma, recordando a quienes estuvieron y esperando a quienes van a venir para seguir llevando este San Pedro con un mensaje que siempre a los abaraneros y abaraneras nos deben de conducir por 2 fortalezas: la humildad, la templanza y sobre todo el saber hacer. Que tengan una buena Semana Santa, que valoren el medio que nos lleva a nuestra fe y que se sientan orgullosos y orgullosas por esta marea verde que vuelve a recuperar una formación musical, que vuelve a recuperar varios turnos de relevos y que se enmarca en una sola frase, como es: Abarán vive su Semana Santa en un amor que redime y en una vida que resucita. Muchas gracias. Para finalizar, se lo había comentado a Fran, si ustedes tienen alguna pregunta y además me la sé, si me sé la respuesta, la puedo comentar, si no, la puedo consultar. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta charla? Mira, yo tengo una cosa que me ha gustado mucho de lo que has dicho, Álvaro. Primero, muy chula la charla. Y me ha gustado el tema de la propuesta de la comisión de conservación. A mí me gusta mucho José Planes por distintas cosas
Y no iba a decir nada, pero ya que has dicho de la conservación, lo voy a decir. El año pasado se juntaron los 5 cristos yacentes de Planes en Alcantarilla. Y me sorprendió que de los 5, el Tabarán es el más joven, y que es el último de los 5 que hizo, y está destrozado. Purpurina en el pelo, grietas, manchas, suciedad. No sé, lo dejo aquí, ya que está aquí toda la élite de la Semana Santa, ya que corresponda. Es una pena que el Cristo esté destrozado porque está por diferentes motivos. El primer Cristo yacente que realizó José Blanes fue una obra psicológica. El hijo de José Blanes, con 4 años y medio, fue atropellado por un tranvía en Madrid y falleció. Y José Blanes, en un proceso de reparación interna y de depresión, se encontró si no sabía si iba a comenzar o no a trasladar el boceto del Cristo yacente en barro a la madera, y lo fue haciendo poco a poco. Encontramos también, y me van a disculpar el inciso, que aparecen unos detalles muy concretos que se vuelven a repetir en el yacente de Lorca. Y vamos avanzando, y mientras que esos 4 yacentes, Eduardo, siguen un sistema de puntos, sobre todo en el costado, en la costilla, en la barbilla, el Cristo yacente de Abarán no solamente es el más reciente, sino que es el más depurado en técnica de don José Blanes. Lo realiza en su madurez, habiendo esculpido mucho, y se encuentra con un problema, que no se lo encarga un farmacéutico, se lo encarga un médico, el doctor Molina, anatomista. Blanes era una persona muy reservada, que nadie podía entrar dentro de su zona de confort y sugerirle aspectos. Pues el doctor Molina, tan cercano a la muerte, tantas personas que había tratado y también que sabía cómo eran los primeros minutos después de haber fallecido a alguien, intentó en el yacente de Abarán crear una imagen única, que no solo es en este caso desgarradora, sino que con el paso del tiempo la devoción abaranera desde los pies, que se puede ver justamente en la pátina original de la madera, lo ha ido desgastando. Lo que no quita lo siguiente: la primera vez que desfiló el yacente en Abarán, que fue en el año 63, no desfiló el yacente que tenemos actualmente. Nació el molde desfiló el molde del Cristo yacente de Alcantarilla, policromado para la ocasión. Luego le vamos a quitar al Cristo yacente un año más, que te doy la razón. ¿Hasta qué punto la fe abaranera ha sacado al pueblo un Cristo yacente, llueva, truene o haga frío? Creo, Eduardo, que son 2 generaciones muy distintas, con un sentimiento muy profundo y muy distinto que no se puede comprender. Lo que no quita que actualmente no solo se realice un proceso de restauración, sino que sirva esa carta para extrapolarla a todas las hermandades y cofradías. Pero por eso te acompaño y le vamos a dejar el testigo al segundo mandato de nuestro presidente. Bueno, como muchas cosas que estamos intentando hacer, lo próximo que tenemos en mente es el programa de... Bueno, muchas gracias, felicitarte por la charla. Y bueno, hay muchas cosas que, como veis, estamos este año haciendo. Una de las cosas es la Comisión de Arte. Y bueno, estamos estudiando, viendo los miembros que deben de estar, y estamos viendo cómo se hace, porque tampoco vamos a hacer una comisión de arte porque decir vamos a hacer una comisión de arte. La comisión de arte, por supuesto, una de las cosas que tendrá que valorar será el tema de las tallas como está, el tema de estandartes que se puedan hacer o si se puedan capturar, el tema de tronos y el tema de todo. Pero por supuesto hay muchas cosas que nos preocupan, principalmente porque la Semana Santa de Abarán tiene una calidad y tiene unas imágenes muy buenas, y es una pena que muchas imágenes y muchos tonos están como están. El Cristo yacente es una imagen de eso, pero ya no el Cristo, sino el trono está. Es una pena que hoy día el Cristo esté así, el trono esté así. San Pedro, pues como él dice, se diera hacer un estudio, pero tanto ellos como Verónica, como muchas de las imágenes que tenemos. Pero por supuesto es que la Comisión de Arte es una cosa que tenemos en mente y que, bueno,
tampoco queremos anticiparnos, pero probablemente antes de que acabe el año esté la comisión de arte hecha y, bueno, pues todos estos temas se tratarán y se harán, o se aconsejará que se haga lo que se tenga que hacer y, por supuesto, una vez que esté la comisión de arte, todo lo que se vaya a hacer y lo se vaya a restaurar tendrá que pasar por la comisión de arte para que ellos sean los que digan que si es correcto o no es correcto, puesto que habrán expertos que se dediquen exclusivamente a eso. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, que disfruten la Semana Santa y griten conmigo: ¡Viva San Pedro!